Ahora vamos a trabajar la cinemática del movimiento circular. La cinemática del movimiento circular nos relaciona las velocidades angulares con respecto a las nociones que nosotros teníamos ya del movimiento lineal. En todo caso, aquí tenemos nuestra primera relación que tiene que ver con el arco, el radio y el ángulo. El arco se relaciona directamente con el radio, siendo el radio la cantidad proporcional para que tengamos esa cualidad de ángulo o de desplazamiento angular y el desplazamiento lineal. Si nosotros hacemos una variación del arco, como nosotros teníamos ya diseñada la forma de poder relacionar las variables lineales, donde nosotros decíamos, bueno, la velocidad tangencial sería igual al cambio del arco respecto del tiempo. Normalmente esto cuando el límite del cambio de tiempo tiende a cero, entonces este cambio del desplazamiento respecto del tiempo, nosotros normalmente le llamamos velocidad tangencial instantánea. Si nosotros hacemos este cambio, vamos a hacer un cambio de variables donde el arco sustituido por el radio multiplicado por el ángulo respecto del tiempo. El radio va a ser constante, entonces la velocidad tangencial es igual al radio, que lo puedo sacar del concepto de cambio, que sería el cambio del ángulo respecto del tiempo. Este cambio implica un ángulo final menos un ángulo inicial, y lo mismo aquí abajo, un cambio de tiempo es un tiempo final menos un tiempo inicial. Normalmente el tiempo inicial es cero, y muchas veces el ángulo inicial también es cero. Entonces, este cambio nosotros lo podemos redefinir como velocidad angular. Podemos decir algo más. Podemos decir que el arco tiene una característica vectorial y lo mismo el radio. La velocidad tangencial es vector debido a que tenemos un arco que es vector. Esto se relaciona directamente con el radio. Quiere decir que la velocidad tangencial es un vector y el radio es un vector. El ángulo tal cual no es un vector y el tiempo es un escalar. Aquí tenemos una relación de solamente escalares. Reescribiendo la ecuación de la velocidad tangencial, nosotros podemos decir que la velocidad tangencial es igual al radio por la velocidad angular. Entonces, la velocidad tangencial es vector, el radio es vector. Este es un producto por escalar y la velocidad angular es un escalar. ¿En qué se mide la velocidad angular? Si el ángulo o el desplazamiento angular se mide en radianes, entonces la velocidad angular se mide en radianes sobre segundo. Esa va a ser la unidad de medida de la velocidad angular. Con ello ya tenemos la velocidad tangencial. Ahora, exactamente el mismo tratamiento podemos hacer para encontrar la aceleración tangencial. La aceleración tangencial es igual al cambio de la velocidad tangencial, son vectores también, respecto del tiempo. Si nosotros hacemos un límite, como lo hicimos acá, de que el tiempo es lo más chiquitito posible, pues tenemos la aceleración tangencial instantánea. Ahora, la velocidad tangencial nosotros la tenemos definida como, este es el concepto de cambio, ¿no? La letra delta, radio por velocidad angular respecto del tiempo. El radio no varía, normalmente en una circunferencia, a menos de que la circunferencia se agrandara, entonces el radio fuese cambiando o se achiquitara. Pero en este caso no, normalmente en la mayoría de los problemas que hay en física, los radios permanecen constantes, entonces lo podemos sacar y nos queda el radio multiplicado por el cambio de la velocidad angular respecto al tiempo. Este concepto de cambio de la velocidad angular, pues sí tiene ya una connotación distinta, porque el concepto de cambio de la velocidad angular respecto al tiempo nos va a dar un nuevo concepto llamado aceleración angular.
podemos reescribir esto del cambio de la velocidad angular, porque el cambio de la velocidad angular es igual a velocidad angular final menos velocidad angular inicial, dividido el cambio de tiempo. Entonces esto es tiempo final menos tiempo inicial. Esto es una nueva cantidad física. Aquí tenemos radianes sobre segundo, y aquí abajo tenemos segundos. Entonces esto nos va a quedar radianes sobre segundo cuadrado. La aceleración angular es el cambio de la velocidad angular respecto del tiempo. Se mide en radianes sobre segundo cuadrado. Y eso hace que la aceleración tangencial sea el radio multiplicado por la aceleración angular. Estas relaciones de desplazamiento de velocidad tangencial y de aceleración tangencial son las características que nosotros normalmente vamos a ir trabajando para la cinemática rotacional. Incluso, como estamos trabajando con cantidades tangenciales y sabiendo que el concepto de la tangente de una circunferencia es precisamente una línea que toca exactamente un solo punto de la circunferencia, entonces quiere decir que el movimiento de una rueda lo podemos analizar en función de todas sus variables tangenciales, que ya implica no solamente la rotación tal cual, sino que también implica el desplazamiento lineal. Tenemos aceleración tangencial, velocidad tangencial y desplazamiento. Ahora, hay ciertas acotaciones que debemos de tener intermedio a la cinemática rotacional. Una de ellas es que la velocidad angular, que es la velocidad en que está dando vueltas, o sea, los radianes, la cantidad de radianes que hay sobre el tiempo, lo podemos también trabajar de la siguiente manera. Esto es 2pi, que es el ángulo, por una cantidad que se llama frecuencia. La frecuencia se mide en hertz, normalmente la cantidad de vueltas que hay en un intervalo de tiempo. Entonces, la frecuencia, que son los hertz, es como definición el número de vueltas entre un intervalo de tiempo. Normalmente el tiempo que nosotros utilizamos como elemento patrón es el segundo. Entonces es el número de vueltas que hay en un segundo. Entonces si damos 2 vueltas en un segundo, vamos a decir que son 2 Hz. Si da 10 vueltas en un segundo, decimos que es 10 Hz. Si da 10 vueltas en 2 segundos, pues decimos que está en 5 Hz. Es la relación de número de vueltas y el cambio de tiempo. Entonces, en realidad el número de vueltas es adimensional, el tiempo es la única cantidad que tiene dimensiones. Entonces el Hertz, que normalmente lo trabajamos con H mayúscula Z, es exactamente el equivalente a 1 dividido segundo a nivel dimensional. Esto es la frecuencia. Entonces aquí nosotros tenemos, por ejemplo, 2pi, se trabaja, es un ángulo, está en radianes, 2pi son radianes y frecuencia es 1 sobre segundo. Eso quiere decir que aquí vamos a tener radianes dividido segundo, que es exactamente la unidad de la velocidad angular. Por otro lado, hay una relación inversamente proporcional entre frecuencia y periodo. Frecuencia es igual al inverso del periodo. El periodo es una T mayúscula. ¿Qué es el periodo? El periodo es el tiempo que le toma a una sola circunvalación, a una sola vuelta, regresar al mismo punto de partida. Entonces, son inversamente proporcionales, el periodo se mide en segundos y queda otra vez la misma unidades dimensionales, 1 sobre segundo. Entonces, tenemos velocidad angular, tenemos frecuencia, tenemos periodo,
y a las otras características lineales y angulares que vamos a trabajar en problemas posteriormente. Esta es la clase de hoy. En realidad no es casi nada que sea extraño a la cinemática lineal que se ha trabajado anteriormente. Muchas gracias.